como para avanzar a otro punto. Si este día tuvieras que ponerle una canción o un género, lo que tú quieras ponerle, ¿cuál le pondrías? A esta época de mi vida. A esta época de tu vida, mejor así, más específicamente que este día. A esta época de mi vida, ¿qué género le pondría? O qué ritmo, qué se te ocurre. Hijo, a esta época de mi vida, creo que sí le pondría progresivo. Sí, progresivo. ¿Sí? A esta época, progresivo. Sí. Sí. Sí ha sido una época que ha tenido sus agridulces. Ha tenido sus agridulces esta época. Y creo que no hay nada que defina mejor que el progresivo a esa sensación. Porque el progresivo tiene esa magia así de como verte y contraerte, o sea, de comprimirte, también de pronto soltarte de golpe y tener esa explosión que te da, que ha tenido la época. Sobre todo, digamos, del año pasado, que fue un año complicado, o sea, de algunas Sí, porque estamos empezando. Estamos empezando este año, que yo este año espero que la banda sea reggaetón. Que este año sea la banda reggaetón todo el año. Sí, algo más, ¿Vos más qué suelto, le pondrías? más alegre. ¿Qué le pondrías? ¿Cuál sería? Yo creo que igual, a partir de la segunda mitad del año pasado fue duro, fue durito. Sí. Y creo que lo pondría como una... Chuta, lo pondría como algo clásico ahí. ¿Sí? Como me acordé ahorita de estas 4 estaciones de Vivaldi. ¡Hijo! Claro, hijo. mucha. Ya. Por ahí le pondría. Con sus altos y bajos. Con sus destellos. Sí. Con su niebla también por ahí. Sí, por ahí lo pondría. Yo sí me voy a quedar con Porcupine. Porque también fue lo que más escuché el año pasado. Sí, según mi recap Según tu recap. Fue Porcupine lo que más escuché. Porcupine, creo que estaba así. No, de hecho creo que estaba así, ¿verdad? ¿No? O sea, el artista que más escuché fue Bad Bunny. Ajá. Pero la canción que más escuché fue de Porcupine, otra de Jorge Drexler. Y de ahí estaba... Bad Bunny también fue mi artista más escuchado del año pasado. Es que el año pasado... Creo que sí te mandé, creo que sí nos mandamos el recap. Nos mandamos el recap. Sí, ahí está. Bad Bunny fue el más escuchado. Pero yo estaba con el Fear of a Blank Planet. Puta, es que ese álbum y lo tenemos ahí en internet. Traumado. Ya en el carrito, listo para traerse ese disco de vinilo porque... Sí. Me encantaría tener eso. Yo cuando les escucharlo de corrido. Me encantó. Ahora, ¿qué te parece? Te pregunto. ¿Tú cómo ves esto de que ahora o del cómo se consume la música hoy? Y eso te lo digo porque a mí me pasó que hice un experimento hace poco. ¿Cómo consumes la música tú hoy? Por plataforma de internet. Ajá. Por YouTube Music, claro. Más que todo. No consumo Spotify, pero no tengo. ¿Tú te has dado la tarea de escuchar un álbum completo? Sí, señor. Pero sabes que yo creo que eso es algo que cada vez pasando menos. Eso se está perdiendo. Justo por eso te decía lo de te decía lo del disco de Fear of a Blank Planet. Y así como otros discos que me gustaría escuchar en vinilo. En vinilo. Porque justo de eso conversábamos con un amigo el otro día. Que él justamente ahorita está comprándose un montón de discos de vinilo y tiene un tocadiscos y él está como volviendo a tener esa sensación de escucharse un disco por completo, de sentarse y escucharte un disco de corrido y volver a tener esa sensación. O incluso, si por ahí tienes un disco que es conceptual y que todo el tiempo te maneja como una historia, que mejor que sentarte y escucharlo así. Esa es la magia, digamos, en este caso del disco de vinilo, que te podría permitir que tú te sientes y que no te da atajos. Que no es como que, a ver, adelantemos a la otra canción. No, es como te sientas y lo escuchas. Y yo creo que eso es un valor que, como tú dices, se está perdiendo. Sí. No sé si se cataloga como valor, pero sí es una actividad que como ahora todo está tan a la mano, es tan fácil, solamente tú vas a escoger de este álbum y quieres escuchar solamente las mejores y coges esas 3 mejores, los pones en un playlist y saltas. O ahora, a su vez el algoritmo ya te detecta, ya sabe cuáles son. ¿Qué pasa también? Que la música como se está ahora construyendo,
también no sé si es tanto como para que te sientes de escucharla de corrido. No, es que no hay álbumes tampoco. Exacto. Ya, y los artistas más modernos no tienen Exactamente. álbumes. Son sencillos todo el tiempo. Por ejemplo, yo los álbumes que los he escuchado así de corrido son los de Pink Floyd. Sí. Que me he sentado y ha sido como, ok, porque justo tienen álbumes súper progresivos y que te cuentan una historia. Por ejemplo, el Animals de Pink Floyd. Me siento y escucho todito. Y ves cómo no te das cuenta cuando cambiaron de canción. Yeah. Eso es interesante porque, por ejemplo, estás escuchando Sheeps y al final de la canción empiezan a sonar unos cerditos y la canción ya se cambió a Pigs. Y es como, ya empezó a contarte otra historia. Y es lo lindo, por ejemplo, de este álbum, que que estos manes se basaron en Rebelión en la Granja para constituirlo desde ahí y contarte toda esta historia. De Orwell, ¿no? De Orwell, sí. Entonces, muy, muy, muy apegado a lo que es Rebelión en la Granja. Y así también el Dark Side of the Moon. Dark Side of the Moon es también otra historia. Tú estás escuchando cómo empieza todo con un grito y empieza como con esta canción de Breathe. Y de ahí te pasas te suena un reloj. Te suena te suena un relojito y te pasas a Time, por ejemplo. Yeah. Entonces, eso es chévere porque tienes toda esta progresión en un álbum. Sabes que yo te digo que a mí me pasó que ya hace unos meses, justamente creo que contigo conversamos en el carro de que, o sea, esto de que escuchar un álbum estaba casi ya, no te acuerdas. O sea, y me puse a escuchar a mí me gusta mucho Bunbury. Entonces dije, un día voy a escuchar. Entonces me puse a escuchar el álbum que se llama Flamingos de él. A los tiempos que me pude concentrar en escuchar de principio a fin todas las canciones del álbum y disfrutar, hombre. Y yo dije, qué bruto, o sea, todo el álbum es bueno. Obviamente ahora es de mi gusto, ¿no? Cada quien le gustará más o menos. Pero todo el álbum es bueno. Todas las canciones son buenas, o sea, no existe una mala en ese álbum. ¿Y tenías el teléfono a la mano? Sí lo tenía. Desde ahí lo estaba reproduciendo, de hecho, en el parlante, ya. abajo. Pero de ahí, después he estado tratando de cambiar un poco esos hábitos en mi día a día, ¿no? Ajá. Uno es el que, primero que trato de leer casi todo el tiempo. Eso hace que me desconecte un poco del teléfono. Y esto de escuchar música. Y me pasó con algo. Yo me estaba acordando que yo tenía discos. Yo, cuando joven, digamos, como yo empecé a trabajar desde muy joven, las cosas que gastaba dinero en música. Y compraba discos originales y toda la cosa. Y tenía bastantes, hombre. Y por bruto, al final tiré, porque como ahora la música está en plataformas, tiré. Pero me quedé con algunos discos. Y tengo un disco de Robbie Williams, tengo uno de Phil Collins, tengo un disco de Mecano, el de Entre el cielo y el suelo, ¿cómo se llama? No lo sé. Bueno, de Mecano. Por ahí tengo algunos discos. Y entre ellos tengo un disco de Limp Bizkit, que era doble disco, que es de esta se llama, no recuerdo si es Eat You Alive, el disco, pero venía con un DVD. Ok. Ya. Puse el DVD, como tengo abajo el Xbox, que ahí tengo para leer, puse el DVD para verlo. Oye, es algo que ahora no se podría ver. Imposible que lo transmitan eso. Imposible. O sea, es funable, refunable. Recontra funable. Pero una cosa que me pareció genial es que cuando puse el CD a verlo, ajá, ya la costumbre que tienes de cómo consumes, en un punto quise adelantarle. Y el DVD ya no se adelanta como el digital, que pasa rapidísimo. Si no, el pobre sufría en que leía, no leía. Y después, ¿ya qué pasa? Esta vaina no sirve. Y no, pues no me di cuenta que, claro, es análogo. El disco, el CD está con un lector que no es como el digital, que le pasas, le regresas así. Y me obligué a verme completo. Joya. Y así he estado intentando aplicarlo en otras cosas, con las películas que te comenté. Este feriado. Eso me pareció muy interesante. Este feriado, yo dije, a ver, voy a cambiar esto, quiero disfrutar, y le di otra oportunidad. Yo vi Dune hace un par de años, cuando fue la primera parte, cuando le nominaron al Oscar, de hecho estaba nominada. Uh-huh. La vi y no me gustó, me aburrí y chao. Pero también ya después dije, vamos a ver, porque hay tanta buena crítica de la película que en este feriado dije, voy a verla. Pero la vi sin el teléfono, es otra película. Es otra película. Entonces yo creo que esa parte de cómo consumimos ahora la música también ha traído sus partes negativas. Seguro. En todo sentido.
porque no te permite, primero que los artistas no sacan álbumes, o sea, ya ahora son single, y listo, y que los que sacan álbumes son los que son menos populares. Y aún así es complicado. O sea, como ves, escuchas una, te gusta esa una, la segunda no te gusta tanto, le pasas. Claro. Y la tercera te gusta y le dejas, le pasas. Entonces creo que es un buen ejercicio ese de pararte, Sí. de decir, voy a escuchar este álbum, pero quiero escucharlo Sí, completo. Sí, ponte una cervecita, siéntate y escúchalo. Y disfruta. Disfrútalo. Esa me parece una práctica que se debería retomar. Porque sí es algo que, ya te digo, yo me escuché Flamingos a los tiempos. A mí me encantaba Flamingos cuando salió. Era muy fanático de Bunbury, pero fanático mal. Hey, hey.